Yo no sé si ustedes vieron de entrada una diferencia entre el título que yo puse y el título que ustedes pusieron aquí. ¿Cierto? ¿Cómo decía el título de aquí? La crianza. ¿Y cómo le pongo yo? Relacionándonos. Ok, yo quiero que ustedes entiendan que aunque estamos hablando de lo mismo, tiene cierta connotación que es importante que la tengamos en mente, porque criar no es hacer cosas con los hijos. Criar es establecer desde cero una relación con nuestros hijos. Después de todo, yo quiero que en toda la tarde aquí tengan esta idea en la cabeza. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestros hijos es reflejar esa misma paternidad que Él tiene para con nosotros. Dios quiere que nuestra paternidad muestre a nuestros hijos cómo es que Él se relaciona con nosotros. Nuestros hijos no tienen esa idea y Dios quiere que nosotros seamos los instrumentos para que eso sea una realidad. Así que yo voy a estar hablando de cómo nosotros podemos establecer esa relación con nuestros hijos. Y lo quiero hacer en dos partes. Por un lado, quiero hablar de por qué tenemos que relacionarnos con ellos. Y luego entonces vamos a hablar de cómo nosotros vamos a relacionarnos con ellos. Así que empecemos hablando de por qué nosotros tenemos que relacionarnos con nuestros hijos. Primeramente, porque nuestros hijos son un regalo de parte de Dios. Un regalo de parte de Dios. Dice el Salmo 127 en el versículo 3, que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre. Y más adelante dice que bienaventurado es el hombre que llenó su aljaba de ellos. Y yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado que usted se ha preguntado, ¿qué es eso de aljaba? ¿Qué es una aljaba? ¿Saben qué? Cuando nosotros leemos la escritura tenemos que tratar de entender lo que dice. Una aljaba era aquello que hacían los indios, por lo menos en la película que yo veía con los niños, donde ponían las flechas ahí atrás. ¿Ok? Así que lo que Dios está diciendo, que la persona que llenó su cosa de poner flechas, que la llenó con hijos, ese es un bienaventurado. O sea, la visión que Dios tiene de los hijos es una visión completamente distinta a la visión que el mundo tiene de los hijos. Cuando nosotros examinamos las sociedades más avanzadas al día de hoy, que de paso son las sociedades que están tratando de imponernos una manera de pensar, ellos promueven el hecho de que nosotros seamos responsables a la hora de manejar a nuestros hijos y que debemos tener solamente aquel número limitado de hijos que nosotros debemos tener para asegurarnos de que vamos a poder pagarle la universidad más cara que nosotros podamos. Hay una mentalidad detrás de que si yo trabajo mucho y tengo pocos hijos, entonces lo que yo pueda producir se puede aprovechar en la vida de nuestros hijos, pero Dios no piensa así. Dios dice: los hijos son un regalo de parte mía para ustedes. Son algo que va a ser mi herencia. Ustedes la tienen en sus manos, me la tienen que devolver. Y yo les digo que es bienaventurado aquel que llena su aljaba de ellos. Hay una visión completamente diferente entre la que el mundo tiene y la que el hombre tiene, la que Dios tiene, perdón. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26, ¿recuerdan lo que Dios le dijo al hombre? Él le dijo: yo los hice a ustedes varón y hembra, los creé varón y hembra, y ahora yo quiero que ustedes hagan una cosa, váyanse a comer, a pelar un plátano y asarlo. ¿Qué dice? Váyanse a hacer hijos, fructifiquen. En la mente de Dios, ese matrimonio, esa relación, esa creación que estaba allí, ahora tenía la encomienda de procrear hijos para llenar la tierra. Así que nosotros tenemos que pensar, no como el mundo piensa, sino como Dios piensa. Los hijos son un regalo de Dios. Así que cuando usted vea a ese bebé, o cuando ya vio a ese bebé, a ese niño que su mujer tuvo, porque espero que usted no haya sido quien lo haya tenido, sino su mujer, cuando usted lo haya visto, usted diga: esto no es mío, eso es herencia de Dios. Y porque es herencia de Dios, ahora yo tengo que tratarlo como Dios dice que yo debo tratarlo. Ahora bien, Dios nos ha dado a nosotros la responsabilidad y la autoridad para criarlos en su temor. Dice la Escritura: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es
justo. Y vosotros, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino críenlo en la disciplina y la amonestación del Señor. Dios nos ha dado a los hijos, son una herencia de Dios, son un regalo de parte de Dios, pero ahora nosotros tenemos la encomienda y la autoridad para criar a esos hijos en el temor de Dios. Vayan conmigo al Salmo 78, por favor. Fíjense cómo Dios espera que los hombres, los padres, sean instrumentos importantes en la cadena de hacerle conocer a los hijos la verdad de Dios. Salmo 78, versículo 1. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dice el versículo siguiente, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Dios y su potencia y las maravillas que hizo. Y entonces empieza a hablar de todas esas maravillas. Versículo 7, ¿para qué? O versículo 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y que no sean como sus padres. ¿Recuerdan ustedes lo que le pasó a esa generación que entró a la tierra prometida? En el libro de los Jueces se nos dice inmediatamente después del libro de Josué que esa generación entró allí y que se levantó una generación que no conocía a Dios. Pero el Salmo 78 dice, los padres tienen una responsabilidad. Los padres están llamados a transmitir la verdad de Dios, el conocimiento de Dios a la siguiente generación. ¿Para qué? Para que no sean como aquellos que no conocen a Dios, sino que pongan su confianza en Dios. Así que nosotros tenemos, por un lado, que los hijos son un regalo, pero ahora Dios dice, ese regalo lo pongo en tus manos y tú tienes una encomienda, la encomienda de enseñarles a ellos el temor mío, la encomienda de que ellos me conozcan a mí, de que ellos sepan quién soy yo y que pongan en mí su confianza. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que los hijos, nuestros hijos, necesitan aprender acerca del temor de Dios. ¿Qué dice Proverbios 1:7? Se lo saben de memoria, ¿verdad que sí? Ok, ¿qué significa eso? El principio de la sabiduría es donde arranca, ¿verdad? Solamente eso. ¿Qué más? El principio de la sabiduría. ¿Pero qué significa el principio de la sabiduría? ¿Donde la sabiduría empieza? Sí. Ok. Yo les voy a decir que yo pienso personalmente que incluye donde la sabiduría empieza, pero que está hablando del principio, del fundamento, la base. Señores, en este mundo hay sabiduría que no sale de la Biblia. ¿Cierto? Sin embargo, si es verdad, nosotros podemos decir, toda verdad en este mundo es verdad de Dios. Absolutamente toda verdad. No importa, aun si el diablo la dice, es verdad de Dios. Y yo no quiero que se ofenda con eso, pero eso es una realidad. Lo que es verdadero pertenece a Dios y lo que es falso pertenece al diablo. Eso dice la Escritura claramente. La verdad viene de Dios, la falsedad viene del diablo. Cuando el diablo tentó al Señor Jesucristo en el desierto, usó parte verdad y lo torció metiendo la mentira. Pero lo que él dijo que era conforme a la Escritura era verdadero. Y el Señor Jesucristo nos dijo, no Señor, eso no es verdad. Él dijo, bueno, sí, eso es lo que dice la Escritura, pero la aplicación que tú me estás llevando a hacer no es la correcta. Así que nosotros tenemos que el principio de la sabiduría, ellos necesitan entender el temor de Dios. Sin el temor de Dios no van a poder conocer, no van a poder razonar, no van a poder entender las cosas que les rodean. ¿Qué le sucede al mundo de hoy, a los hombres de hoy, a los que no tienen a Dios? ¿Tienen ellos capacidad para resolver problemas? Claro que sí.
nos han llevado a Marte, al Sol, a la Luna, han hecho un hub, un aparato que está en los cielos, que mira todo lo que uno no se puede ni siquiera imaginar. Pero eso no les lleva a doblegarse delante de Dios, porque ellos lo que hacen es que se llenan de soberbia en su conocimiento. Sin embargo, el principio de la verdadera sabiduría debe llevar al hombre a la humillación. Así que nosotros estamos llamados a enseñar a nuestros hijos el temor de Dios. Es nuestra responsabilidad. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante? Oye Israel, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. ¿Y qué es lo próximo que dice? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón, las pondrás en tu corazón. Y cuando las hayas puesto en tu corazón, ¿qué debes hacer? Las enseñarás a tus hijos. Las enseñarás a tus hijos. Así que nosotros tenemos una responsabilidad dada por Dios. Ellos deben aprender el temor de Dios. Nosotros tenemos autoridad para enseñar ese temor de Dios, pero ahora nosotros tenemos la responsabilidad de que ellos aprendan ese temor de Dios. Y eso suena muy fácil, ¿verdad que sí? Tenemos una realidad. Me encanta la cara de ese niño. Yo creo que los que somos padres en alguna ocasión hemos visto eso, ¿verdad que sí? No me quiero comer eso. No me quiero comer eso. ¿Cuál es la realidad que hay en la vida de nuestros hijos? ¿Qué es lo que sucede con nuestros hijos? Que nuestros hijos vienen a este mundo extraviados desde el mismo momento en que nacen. Ustedes se saben el Salmo 51, ¿verdad? De memoria. ¿Qué dice? ¿En pecado? Ok. ¿Y eso qué significa? En pecado me concibió mi madre. Aquí estamos entre adultos, ¿verdad que sí? No. Ok. En pecado me concibió mi madre. Él no está hablando de que mi madre y mi padre se involucraron en un acto de pecado para que me concibieran. Él está diciendo, yo desde la concepción soy pecado. Soy pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículos 9 a 10? Que no hay un hombre justo en este mundo, ni siquiera uno, que no hay nadie que haga absolutamente lo bueno. Y Jeremías 17:9, ¿qué dice acerca del corazón? Que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién puede entenderlo? No hay quien lo pueda entender. Nosotros sabemos que nuestros hijos vienen en esa condición desde el mismo momento en que nacen. ¿Quiénes son padres aquí? La mayoría, no todos, pero la mayoría. Uno mira esos niños, los ve bellos, los tiene en la cuna, es la hora de acostarse y usted espera que el niño se duerma. Usted está cansada, y digo cansada porque normalmente son las hermanas las que tienen que bregar con esas cosas. ¿Ok? Los hermanos dicen, no, que yo mañana trabajo, como si ella no trabajara tampoco, pero... Y a esa hora el niño empieza a gritar, a gritar, a gritar, y se calma cuando usted lo coge, y cada vez que usted intenta ponerlo otra vez en la cuna, ¿qué hace? Usted se preocupa, chequea para ver si tiene los dientes, mira el pañal, chequea el aceite, no hay nada por ahí. Comió, le sacó los gases, no tiene nada de eso, pero cada vez que usted lo va a poner en la cuna, nosotros teníamos una de nuestras hijas que le decíamos entre nosotros el rifle, porque había que tenerla aquí arriba todo el tiempo. Eso es real. Claro, yo era recién convertido cuando eso, pero era real, era una cosa tremenda. Y eso nos habla a nosotros acerca de algo.
Ese niño no tiene nada. ¿Qué tiene? Mamitis aguda. Y él está manifestando su desacuerdo con que tú lo pongas en una cama. Y él dice, a mí no me van a poner en la cama. ¿Qué puedo yo hacer? Gritar. Pero luego empiezan a caminar y usted cree que va a tener la vida más fácil porque están caminando. Entonces ya él se mueve solo. Pero empieza a caminarse por toda la casa y todo lo que usted no quiere que haga. Y usted le dice, no, mira mami, mira, Pau, no le ponga la mano a eso. Él te mira. ¿Cierto? En la providencia de Dios también nos tocó uno de nuestros hijos que era un poco cabeza dura, un poco nada más. Y él me miraba a los ojos, con menos de 1 año de edad, me miraba a los ojos y después de yo haberle dado Pau y llorar y él y se calmaba, me miraba a los ojos e iba. Pregunto, ¿yo le enseñé eso? Eso viene en el estado transistorizado que tienen adentro, que es precisamente lo que la Escritura nos dice. Nuestros hijos vienen afectados por la caída, esa caída de Adán y Eva en el huerto del Edén, donde Dios dijo que a partir de ahí los hombres iban a nacer con eso que nosotros llamamos en teología el pecado original, y esa es la realidad que traen nuestros hermosos bebés. Son hermosos y nosotros nos llenamos de orgullo en el corazón cuando los vemos y nosotros nos llenamos de satisfacción y cuando hacen cosas, ¡ay, igualito a mí! ¿Te han visto eso, verdad que sí? Y cuando hacen cosas malas, igualita a la familia de la mamá. Yo digo en mi casa que todo lo malo que tienen mis hijos de los Flaquer, todo lo malo, y lo bueno de los Gómez, de la familia de Laura. Los buenos de allá, los malos de aquí. Así que nosotros vemos que nuestros hijos vienen en esa condición. Nuestros hijos tienen esa situación desde su nacimiento. Desde su nacimiento ellos tienen una necesidad urgente, una necesidad increíble de ser cuidados, preservados, de ser protegidos, de ser guiados. En Génesis capítulo 6, versículo 5 se nos dice, hablando de las generaciones, que empezaron a nacer generaciones que eran hechas conforme al hombre. Y de esa manera nosotros tenemos a nuestros hijos y los hijos de nuestros hermanos y de nuestros amigos, y todos ellos vienen exactamente con la misma situación. Eso es precisamente lo que Salomón reconoce en el libro de Proverbios. Y por eso es que cuando nosotros tomamos en nuestras manos el libro de Proverbios, nos damos cuenta de que allí hay instrucciones específicas dirigidas a nuestros hijos, mayormente en las etapas más avanzadas de la vida. Si ustedes han leído alguna vez Proverbios capítulo 1, después del versículo 15 en adelante, se van a dar cuenta que la conversación que aparece allí no está dirigida a bebitos. Está dirigida a muchachos que pueden hacer tigueraje. Y eso es lo que estaba haciendo allí. No te juntes con los tigres, no vayas a hacer cosas malas, no te vayas a robar, no vayas a matar. Obviamente no puede ser un niño, tiene que ser una persona que tenía la capacidad de hacer eso. Nuestros hijos necesitan ese cuidado, nuestros hijos necesitan ese cuidado. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nuestra carne, los propios hijos y el mundo se oponen a lo que ellos necesitan. Cuando digo nuestra carne, mi hermano, yo estoy aquí hablando claro y pelado. Yo no sé si a usted le es agradable tener que sentarse con su hijo para tratar de corregirlo. Yo no sé si a usted le es agradable tener que hacer lo que tiene que hacer. Yo recuerdo situaciones en las que en nuestro hogar el asunto que sucedía pasaba delante de nosotros y nosotros empezábamos, ve tú y dile, ya yo hice tal cosa, no, ve tú y hazlo. No, hazlo tú, porque yo me he pasado el día entero haciendo eso. O sea, nosotros no queremos enfrentar esa situación porque es algo que es cansón para la carne. La carne nuestra se resiste a hacer eso. Ellos tienen una necesidad, Dios me ha dado la autoridad y Dios me dice que yo tengo que enseñarles su temor, pero mi carne me dice, ay no, yo estoy muy cansado,
A las 10 de la noche yo me voy a sentar a hablar con un muchacho ahora. No deje eso para mañana. Pero mañana se me olvidó. Y después uno dice una frase que se convierte en un problema. Es extemporáneo hablar de eso ahora. No es el tiempo, ya pasó el momento. Pero los hijos tampoco quieren eso. No solamente yo no lo quiero, ellos tampoco lo quieren. ¿A quién de ustedes, no levanten la mano por favor, no le ha pasado que ha querido corregir a un muchacho y le sale huyendo? ¿No le sale corriendo? Puede ser que usted diga, no, mi hijo nunca me ha hecho eso. Gloria a Dios por eso. Pero ¿saben qué? Salen corriendo. Ven acá, mientras más chiquitos, más corren. Él sabe lo que va a pasar. Él sabe que vamos a hablar con ellos. Él sabe que ha hecho algo malo. Y él no quiere esa corrección. Y luego más adelante empiezan a tener actitudes y gestos que nos dicen claramente, no me interesa lo que tú estás diciendo. No quiero oírte. No quiero corrección. ¿O cuál es el problema? Todo el mundo hace eso. Y empieza una contención con nosotros que se transmite en muchísimas áreas de nuestras vidas. Así que, mis amados hermanos, la carne está allí y el mundo también se opone. O sea, yo quiero que ustedes entiendan la clase de lucha que es esto. Es algo que yo tengo que hacer, pero mi carne no lo quiere hacer. Los hijos no lo quieren recibir y el mundo dice que lo que nosotros estamos haciendo está mal, que hay que dejarlo. Antes de venir aquí a la plataforma, el pastor me estaba enseñando algo acerca de un juez en España. Y eso que me estaba enseñando dice claramente cuál es el cuadro que nosotros estamos viviendo aquí. Estamos viviendo y nos estamos metiendo en una situación de anarquía. Óiganme bien, mis hermanos, porque yo voy a estar muerto como ustedes lo estén viviendo eso. Pero ustedes lo van a vivir. Marquen, subrayen mis palabras. El estado que se está armando para que nosotros vivamos y criemos a nuestros hijos es un estado de anarquía, donde el hijo, el muchacho, es rey. Y lo que aquí estamos hablando se va a convertir a los ojos del mundo en inmaterial e intrascendente. Autoridad de Dios. Corregir, no. Óiganlo bien, el mundo no quiere lo que nosotros sabemos que los muchachos necesitan. Ahora, Dios nos ha dado medios para que nosotros podamos llevar a cabo esa responsabilidad que Él nos ha puesto. Sí, la carne se opone, sí, los hijos se oponen, sí, el mundo se opone, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Y Él no nos ha dejado a nosotros sin herramientas. Ustedes recuerdan la historia del pueblo de Israel, donde los israelitas estaban en el cautiverio. Y el faraón quería que ellos hicieran la misma producción que habían hecho antes de ladrillos, pero ¿qué le dijo? Que no les iba a dar la paja, que ellos eran gente muy lenta, que no sabían trabajar mucho, que hicieran la misma cantidad sin la paja. Y para los israelitas eso fue algo terrible. ¿Saben qué? Nuestro Dios no es así. Cuando nuestro Dios nos pide que nosotros hagamos algo, Él nos da las herramientas, la paja, para que nosotros podamos hacer lo que Él nos está ordenando. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿y qué dice Dios que yo debo hacer? ¿Qué dice Dios que yo debo hacer? Pues yo quiero que nosotros vayamos a Efesios capítulo 6. Si tienen su Biblia ahí con ustedes, a Efesios capítulo 6, para que veamos lo que Dios tiene que decir. Lo que Dios habla de manera directa a los padres que nosotros debemos y podemos hacer para criar a nuestros hijos en su temor. Efesios capítulo 6. Dice a partir del versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ahora dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo quiero llamar la atención de ustedes a dos cosas primeramente. Dios está dándonos aquí una orden. Una orden. Él dice, y vosotros padres, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y ese criadlos, esa palabra, primero es un imperativo. Es decir,
nosotros estamos recibiendo una instrucción de parte de Dios directamente, donde Él dice, no te queda de otra que hacerlo, tienes que criarlo. Y criarlo significa hacer todo aquello que esté en mis manos para avanzarlo, para que crezcan, para que se alimenten, para que se fortalezcan, para que sean personas distintas cada vez, siendo mejores. Así que Dios está pensando en el hecho de que tú y yo tenemos una responsabilidad, una obligación de hacer ese trabajo con nuestros hijos. Pero no solamente eso, yo quiero llamar la atención de ustedes y vosotros padres. Yo me imagino que muchos de ustedes cuando leen ese versículo dicen, y vosotros padres, o sea, papá y mamá, ¿saben qué? Ese texto está hablando únicamente al papá varón masculino. Dice ahí, y vosotros pater, es papá, cabeza de la casa, el hombre, el que trae el chao, la persona que tiene el control, a quien Dios le va a llamar a cuentas. Él, la cabeza de la casa, el que está debajo de Jesucristo y la mujer está sumisa a Él. Lean Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante para que vean, donde dice que la mujer debe estar sumisa a su marido. El hombre está sumiso a Cristo y ella sumisa a su marido. Y ahora Él le dice a esa cabeza, óyeme, a ti, te estoy hablando a ti, hombre, varón, masculino, con pantalones, aunque las mujeres usan pantalones al día de hoy. Tú eres quien estás llamado y que eres responsable de hacer esto. Cría a tus hijos. Claro, cuando Él dice eso, Él no le está quitando autoridad a la mujer. La mujer está incluida por default. Eso viene como pasa en los aparatos nuevos que te dicen, no, eso trae internet por default. O sea, lo tiene ahí, está ahí. La mujer está incluida, pero el hombre es a quien Dios va a llamar a pedirle cuenta de lo que pase en la crianza de los hijos en su casa. Tú no puedes decirle a tu mujer, haz tú lo que tú creas, no lo que te parezca bien. No. Lo que te parezca bien, lo que tú creas, tiene que venir como una orden de parte tuya o como algo que tú has discutido con tu esposa y tú has dicho, eso me parece que es lo correcto. Óyeme bien, porque no quiero que salgas de aquí diciéndole a tu mujer, fíjate lo que te dijeron. No. Oye, es a ti que te lo estoy diciendo, es a ti. Dios dice que esa autoridad ha sido dada primariamente a ti y tú la delegas a tu mujer para que se lleve a cabo en la casa, pero es tu responsabilidad. Ahora, ¿qué es lo que Dios dice que nosotros debemos hacer? Él dice que debemos criarlos, ¿en qué? En disciplina y amonestación del Señor. ¿Y qué creen ustedes que significa eso? Disciplina y amonestación. ¿Qué significa eso? ¿Disciplina qué es? Vamos a ver, levantando la mano como en la escuela. Esa es la disciplina. Y la amonestación es hablar con ellos cuando sea necesario. Yo creo que tú tienes razón. Yo creo que cuando aquí el Señor está diciendo que nosotros debemos criarlos y debemos hacerlo en disciplina y amonestación, está poniendo dos herramientas en nuestras manos por medio de las cuales nosotros debemos relacionarnos con nuestros hijos. Pero ambas herramientas deben ser usadas dentro de un marco de referencia que no es el nuestro. Porque ¿de quién es la disciplina y la amonestación? Del Señor. Si ustedes van a Hebreos capítulo 12, se van a dar cuenta que allí Dios hablando acerca de cómo los padres nuestros nos criaban, comparado con la crianza que Él tiene con nosotros, Él dice que nosotros teníamos a nuestros padres que nos disciplinaban y nosotros los venerábamos. ¿Recuerdan esa porción? Pero dice, ¿saben cómo ellos los disciplinaban? ¿Cómo? Como a ellos les parecía. Como a ellos les parecía. Óyeme, qué frase. O sea, yo no sé cuántos de ustedes tuvieron esa experiencia, pues yo la tuve.
La experiencia de que si hoy hacía esto aquí, y mi papá estaba durmiendo, no pasaba nada. Pero si mañana lo hacía y él estaba durmiendo, se podía levantar de ahí y me cosían. Entonces tú decías, estoy confuso porque ayer no me cosieron, pero hoy me cosieron. Entonces, ¿cómo es la cosa? Porque no había un parámetro, no había una referencia, no había una mente conforme a la mente del Creador, que es Dios, para poder dirigir la disciplina que se estaba llevando a cabo. Dios no nos deja con ladrillos sin pajas. Dios está diciendo, yo te estoy dando 2 herramientas. Esas herramientas tú las vas a usar para tener comunicación, para relacionarte con tus hijos, para tú transmitirle a tus hijos quién soy yo de una forma u otra, cómo es que yo me relaciono con mis hijos, pero yo quiero que tú te asegures que lo estás haciendo dentro del marco de mi voluntad. Dentro del marco de mi voluntad. Así que nosotros tenemos por un lado la vara de la disciplina y por el otro lado tenemos la amonestación o la comunicación. Yo quiero que veamos de una manera breve la vara. ¿Qué es la vara? La vara es el uso sabio de un instrumento que lleve a la mente y al corazón de nuestros hijos que el pecado tiene consecuencias. Fíjense cómo lo estoy poniendo. La vara no es darle para que griten. La vara tiene un propósito específico. El propósito específico es que ellos puedan llevar a sus mentes, puedan llevar a sus corazones que el pecado tiene consecuencias. Es una forma de abrir los oídos del corazón de nuestros hijos. ¿Qué dice el Proverbio 22:15 que está ahí? ¿Te lo pueden leer? Ok, pero fíjense una cosa, precisamente venía hacia acá oyendo un programa que se estaba transmitiendo acerca de crianza y alguien hacía la observación de que en ese texto la palabra la necedad no se refiere a cuando uno le dice, pero el muchacho ese sí es necio. No es eso, no es que es molestoso. En el hebreo la palabra la necedad está hablando de aquellas acciones que son frutos del pecado. Aquellas cosas que son contrarias a la ley de Dios. Así que el necio es el hombre que anda conforme a su propio criterio y que no toma en cuenta la ley de Dios. Así que si leemos el texto otra vez, lo que se nos está diciendo es que el andar contrario a la ley de Dios está ligado al corazón del muchacho y que la vara de la corrección lo va a alejar de él. Proverbios 23:13. Vayan conmigo a Proverbios, por favor. Quiero que veamos varios proverbios. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Proverbios 23:19. Fíjense cómo él liga aquí tanto la acción de la vara como la otra herramienta. Quiero mencionarla en este momento, versículo 19. Oye, hijo mío, y sé sabio, endereza tu corazón al camino. Proverbios 26:3. Proverbios 26:3. ¿Qué dice? Léalo a alguien en voz alta, un hombre masculino, un responsable de criar. Sí, 26:3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Bien. ¿Qué es el cabestro? ¿Qué es un cabestro? Lo que se le pone a los caballos aquí, por lo menos antes se le ponía aquí para poderlo controlar. O sea, cuando yo tengo un caballo, uso el látigo. Cuando tengo a una asna, uso el cabestro. Y cuando tengo un necio, ¿qué uso? La vara. Bien. Proverbios 29:15. 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Quiero señalar de nuevo que aquí están los dos elementos. Dice la vara y habla de la corrección, dan sabiduría. Pero el muchacho avergonzado avergonzará a
su madre. Yo quiero decirles algo a ustedes de corazón. Muchas veces nosotros, por la incomodidad que implica corregir a nuestros hijos, lo dejamos pasar y pensamos en nuestros adentros que yo no fui criado por cristianos y yo no salí tan malo. Tal vez si yo no lo hago, no va a salir tan bien, tan malo. Y nosotros hemos tenido la experiencia en nuestro contexto, en nuestra escuela, de ver muchachos consentidos que avergüenzan a sus padres. Oigan bien, hay muchachos no consentidos que avergüenzan también, pero es más frecuente ver al muchacho consentido avergonzar a sus padres. Yo recuerdo hace unos años atrás, muchos años atrás, que en una ocasión yo requerí que un padre viniera a corregir a su hijo. Tenía 15 años de edad. En su vida, ese padre había corregido a ese muchacho. En su vida. Hoy está dando muchos tumbos. Todavía está dando muchos tumbos. Seguimos leyendo, 29 y 17. Corrige a tu hijo, ¿y qué hará? ¿Y qué hará? Da alegría a tu alma. 29 y 19. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. ¿Qué está diciendo ese proverbio ahí? Dice, tú te pones a hablarle y él te dice, sí, es verdad, pero se va de ahí como no le pasó nada, no hace caso, no hace caso. O sea que Dios en su palabra nos está diciendo que nosotros tenemos que usar un instrumento que nos ayude a abrir el camino al corazón de esos muchachos y que nosotros debemos hacerlo y debemos hacerlo con consistencia. No quiero abundar ahora, lo voy a hacer un poco más adelante. Pero la siguiente herramienta es la comunicación, es decir, la amonestación, la exhortación, la advertencia, la instrucción, el que nosotros utilicemos también el ánimo, la súplica, la enseñanza. Todos estos medios debemos usarlos para hacer llegar el mensaje al corazón de nuestros muchachos. Al corazón de nuestros muchachos, que dice Proverbios 23, 22, oye a tu padre al que te engendró, oye a tu padre. Y si ustedes van a Proverbios capítulo 1, versículo 8, dice allí, después de haber hablado de la sabiduría, que el temor de Dios es el fundamento de la sabiduría, dice, oye hijo mío a tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque serán adornos a tu cabeza y collares a tu cuello. En otras palabras, nosotros debemos usar el instrumento de la vara, pero también debemos usar la comunicación para relacionarnos con nuestros hijos, para llevarles a ellos las advertencias y aún hasta para darles ánimo. Hay padres que solamente se relacionan con sus hijos cuando tienen algo malo que decirle. Yo espero que tú no seas de eso. Yo lo hice en mi crianza, por tiempos, donde estoy presto para decir lo malo que veo, pero no presto para decir lo bueno que veo. Cuando Dios dice aquí que nosotros tenemos la disciplina y la amonestación del Señor, Él nos está exhortando a que nosotros nos acerquemos a ellos, que nosotros hablemos con ellos, que nosotros creemos en nuestra casa un clima de tal confianza en donde aún el tener que corregir a nuestros hijos sea algo de intimidad y de relación de nosotros con Él, aún tengamos que usar la vara. Mis amados hermanos, es importante que ustedes tengan eso bien claro en sus mentes. El mundo al día de hoy, y ustedes seguro que leyeron acerca de esa ley que están tratando de introducir en el Senado, donde se prohíbe esa actitud abusiva de usar la pela. Y saben una cosa, es verdad que personas abusan de la pela. Y personas abusan de la autoridad. Las autoridades a veces abusan de la autoridad. Todo el que tiene autoridad en algún momento dado abusa de su autoridad. Hay que ser muy cuidadoso para uno no abusar de la autoridad. Y es verdad que la podemos usar mal,
pero al mismo tiempo, por el hecho de que podamos cometer un error, no significa que nosotros no debamos usarla, máxime cuando es Dios que nos está diciendo que nosotros tenemos que usarla. Dios no tiene en mente que sea un acto de violencia. Es más, la palabra de Dios dice que cualquiera de estas acciones, sea la vara o la comunicación, que se haga en un clima de ira, no obra la justicia de Dios. Dice Santiago, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, no la presenta, no la muestra ni por ejemplo ni por precepto, no la puede poner delante de los hombres. Así que lo que nosotros estamos hablando aquí es algo que tiene que llevarse a cabo en un clima de amor, en un clima de respeto al hecho de que nuestros hijos tienen la imagen de Dios, en un clima en el cual es evidente que nosotros queremos hacerle bien a nuestros hijos. Ellos se van a resistir en algunos casos, pero es evidente que lo que nosotros queremos es hacerle el bien a nuestros hijos. Dice el autor del libro Cómo pastorear o Pastoreando el corazón de sus hijos, Ted Tripp, que estos métodos, la vara y la corrección, deben estar entretejidos en su práctica. Los niños necesitan ser conocidos y comprendidos. Por eso una comunicación rica con ellos es necesaria. Pero también necesitan firmeza y autoridad. Y por eso la vara es necesaria. La vara funciona para subrayar la importancia de las cosas acerca de las cuales nosotros hablamos con ellos. Estamos dispuestos a esto porque es algo importante, eso es lo que le estamos diciendo. Cuando ellos son pequeños, es obvio que el uso de la vara es un mejor instrumento para comunicar nuestras ideas, para lograr el objetivo de la obediencia, para nosotros confrontar actitudes que sean desafiantes. Y yo pongo entre paréntesis aquí que eso no elimina la comunicación verbal. De hecho, yo le quiero decir algo. Si usted usa la vara con su hijo y él no tiene la más mínima idea de por qué usted la está usando, o usted se lo comunicó de una mala manera, eso cae dentro del abuso. Eso cae dentro del abuso. Así que es algo que tiene que tener en cuenta. ¿Cómo nosotros debemos relacionarnos con nuestros hijos? Debemos hacerlo usando la vara y usando la comunicación. Aquí yo quiero ponerles un cuadro que les ayuda a entender algo que tiene que ver con el hecho de empezar temprano con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos son pequeños, nosotros lo agarramos en nuestros brazos o lo llevamos en nuestras manos y ellos nos ven a nosotros, nos ven grandes, aunque nosotros seamos pequeños. Usted ha tenido esa experiencia, ¿verdad? Usted ha ido a niños peleando acerca de sus padres. Mi padre es más grande que el tuyo, mi papá es más fuerte que el tuyo, mi papá es más grande que el tuyo. ¿Usted ha oído eso? Sí, por lo menos en mi época eso era así. Yo no sé al día de hoy. Pero esa clase de pleito, cuando ellos llegan a la adolescencia o cuando empiezan a pasarle a uno, se acabó. Cuando yo empecé criando, mi hijo era un bebito y luego de que llegó a la adolescencia, subió a 6 pies 3 pulgadas, yo apenas llego a 5'8", y yo todavía tengo que hablarle así, tengo que mirarlo para arriba. Pesa 240 libras, por lo tanto, yo no soy imponente para él, en absoluto, ¿verdad que no? Pero hubo una época en que yo podía decirle, no, estése quieto, no, y agarrarlo, y controlarlo. Y él sentía que yo tenía control sobre él. En esa situación, nosotros vamos creciendo usando esa fuerza que Dios nos ha dado con ellos para al mismo tiempo ir estableciendo con ellos lo que ahí se llama una influencia moral en sus vidas. Para que cuando lleguen a los 16, a los 17 y a los 18 y ahora sean más grandes que nosotros, aunque pueden empujarnos con la mano y tirarnos, no lo hacen porque hay respeto en su corazón hacia la autoridad y la influencia que nosotros hemos ganado en sus vidas. Pero definitivamente no los amedrentamos físicamente. Cuando son pequeños, usted lo agarra por un brazo y le dice, quédate quieto, y él siente esa presión y se queda quieto. Si le hago eso a mi hijo, me hace así, ya se acabó.
No tiene. Porque yo no tengo esa presencia. Pero nosotros debemos aprovechar esa situación que Dios nos está dando. Ahora vamos a entrar en la parte que más nos interesa en este momento, y es esta. ¿Cómo debemos nosotros trabajar con nuestros hijos ahora que están en la etapa inicial de 0 a 11 años de edad? ¿Ok? Yo quiero tratar esto con ustedes hoy para que en la próxima intervención no usar todo el tiempo que usé ahora. Que ustedes no van a venir, son otra gente. A menos que usted no tenga chiquito y grande. Pero bien, el punto es que yo quiero enfocar ahora con ese trasfondo de esas herramientas que Dios nos da, cómo nosotros debemos trabajar con ellos ahora en esta etapa de sus vidas. Bien, yo quiero ponerles a ustedes por delante lo siguiente, de una manera rápida, que para nosotros poder criar a nuestros hijos en esta etapa, tenemos la necesidad de saber cómo se supone que sean nuestros hijos en cada etapa. Nosotros a veces como padres empezamos a exigir cosas de nuestros hijos que no corresponden a su edad. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es conocer que se supone que un niño de 0 a 3, de 3 a 5, de 5 a 8, de 8 a tan, de 8 a 11, es cómo debe ser, qué se supone que debe pasar con él. Y eso les va a ayudar a ustedes a tener una idea de lo que pueden demandar. Cada niño es distinto, por eso yo digo que nosotros tenemos que conocer a nuestros hijos. No solamente lo que se espera de ellos, sino conocer a nuestros hijos. Pero en segundo lugar, nosotros debemos estar conscientes de cuál es el objetivo del entrenamiento en la etapa particular en la que se encuentran. Y aquí quiero yo hacer una encuesta. ¿Cuáles piensan ustedes que son las características básicas de 0 a 11 años de edad? No miren sus notas, que está ahí. Así que no me hagan eso. ¿Cuáles piensan ustedes que son las características principales? La rabieta. No escuchan, son manipuladores, son curiosos. Los porqués, exacto. O sea, los dos a los 3 años ponen uno loco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿qué más? Imitan, son sordos, dice aquel. Yo soy sordo, pero ellos no. Son egoístas. Ok, todas esas cosas están presentes de una forma u otra. Sin embargo, yo quiero llamar la atención de ustedes a una palabra. Y esa palabra se llama cambio. No tiene nada que ver con política. Ok, nada que ver con política. Pero lo que define a los niños en esa etapa es cambio. Señores, ¿no les ha pasado a ustedes que alguien viene aquí a la iglesia y viene con un bebé recién nacido, lo presenta, ustedes lo ven, ay, qué lindo, qué sé yo qué, y dentro de 2 meses lo vuelven a ver y es otro muchacho? ¿No es así? O ustedes van a la casa de un hermano y tienen una niña de 3 años y usted se pasa 3 o 4 meses que no la ve, y cuando la vuelve a ver, ¿qué encuentra? Que ha cambiado muchísimo. ¿Y cuál es una de las cosas que nosotros como padres observamos? Que tenemos que estar comprando ropa todo el tiempo. Porque ya se le quedó, ya se le quedó, ya se le quedó. Qué bueno es cuando tenemos varios muchachos que podemos pasar eso de una a otra. ¿Verdad que sí? Porque cambian y cambian y cambian y cambian y cambian y cambian en el hablar y cambian en el conocimiento y cambian en el pensar y cambian físicamente y a veces hasta de carácter. Él era calladito cuando estaba en el coche y se quedaba así. Y mira, ahora es un terremoto. Cambian. O sea, los muchachos cambian, experimentan cambios físicos, experimentan cambios emocionales, experimentan cambios intelectuales, cambios en sus relaciones. Así que nosotros debemos tener eso en nuestras mentes. Ellos están cambiando continuamente. ¿Cuál debe ser entonces el enfoque de nuestra labor? Tenemos este muchacho o esta niña, este niño que está todo el tiempo cambiando. ¿Cómo nosotros debemos trabajar? ¿Cuál debe ser el enfoque de nuestro trabajo? Y vamos a ir directamente a eso.
El enfoque de nuestro trabajo en este tiempo de cambio debe ser establecer la autoridad y desarrollar el carácter de nuestros hijos. Establecer claramente el principio de sumisión a la autoridad y trabajar con el carácter de nuestros hijos. Miren, ustedes pueden trabajar en 20,000 cosas que ustedes quieran, pero yo les pido que se vayan esta tarde, esta noche de aquí, y se vayan a sus casas y ustedes traten de pedirle al Señor o le pidan al Señor en oración que les ayude a recordar estas dos cosas, estos dos objetivos como lo principal que ustedes tienen por delante ahora en la vida de sus hijos. Ellos deben responder a la autoridad, deben ser sumisos a la autoridad, ellos deben entonces también, aparte de eso, desarrollar su carácter. Su carácter no ha sido desarrollado. Su carácter no ha sido desarrollado. Ellos tienen el pecado de Adán, pero el carácter no ha sido desarrollado. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios para ayudarles a ellos a desarrollar ambas cosas, mis hermanos, ambas cosas. Y quiero probar esa verdad. El principio de la sumisión a la autoridad. Él ha sido creado por Dios. Él está bajo la autoridad de Dios. ¿Lo reconoce él? No. Recuerden que yo les dije al principio, Dios quiere que yo le manifieste a Él en mi trato, en mi relación, la misma relación de padre a hijo que Dios tiene conmigo. ¿Puedo yo a Dios decirle, aguántate ahí, yo no voy a hacer eso que tú me estás diciendo ahora, no? O, sí, está bien, pero no hacerlo. Dios como Padre, ¿cómo recibe eso? ¿Es indiferente a eso? Ustedes no saben. ¿Dios es indiferente a que yo diga que no voy a hacer lo que Él quiere? No. Entonces, cuando yo estoy lidiando con mis hijos, yo no soy Dios, pero yo estoy puesto de parte de Dios para yo instruir a mi hijo, para yo tener esa misma relación que él tiene conmigo y para yo enseñarle que en este momento de su vida, en esta etapa de su vida, Dios ha puesto autoridad en mí y autoridad que él va a ir reconociendo en la medida en que va creciendo. Se quedó con los abuelos, fue a la escuela, tiene un maestro, tiene una persona donde va en la clase de tal cosa. Alguien, una persona mayor que se encuentra en la calle que le dice, detente ahí mi hijo, y empieza a reconocer a las autoridades que tiene a su alrededor. Y él tiene que entender que él no tiene otra opción que someterse a las autoridades que Dios ha puesto. Efesios capítulo 6, versículo 1, que ya citamos, dice que los hijos tienen que obedecer a los padres porque eso es justo. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 20, dice que eso agrada a Dios. Agrada a Dios. Y Romanos capítulo 13, ustedes se lo saben de memoria eso, dice que los hombres deben someterse ¿a quiénes? A toda autoridad. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la autoridad? Que ha sido puesta por Dios. Y si ustedes leen bien el contexto, dice que esa autoridad tiene la responsabilidad de hacer valer la ley. Para eso tiene la espada. Para eso tiene la espada. Así que nosotros tenemos que enseñarle ese principio de sumisión a la autoridad. Esa es una tarea principal de los padres, llevarles al conocimiento de que ellos tienen que entender a través de la instrucción y el uso de la disciplina que han de someterse a la autoridad. La autoridad está puesta por Dios y ellos tienen que someterse a esa autoridad. Y ese entrenamiento se inicia desde el vientre de la madre. Desde el vientre de la madre. Desde ahí ellos tienen que entender que eso es así. ¿Usted alguna vez ha bregado con su barriga? Si me acuesto de este lado no me deja dormir. Usted no le habla al muchacho. Quédate quieto ahí, déjame dormir esta noche, yo he pasado mala noche. ¿Te oye? ¿Te oye? Sí, te oye. ¿Te hace caso? No. No te hace caso. Dice Ted Tripp
estas lecciones firmemente establecidas en los primeros años darán fruto durante la niñez. Establezca este principio de sumisión a la autoridad y el principio de que nosotros tenemos que tratar con ellos, y eliminará la necesidad de tener contiendas repetidas para establecer la autoridad. ¿Qué es lo que le está diciendo? Muchas veces nosotros vemos una etapa de rebeldía o muchachos rebeldes y le echamos la culpa a la adolescencia. La culpa no es de la adolescencia, es que él de pequeño no fue enseñado a obedecer. Y ahora de grande obedece menos, obedece mucho menos. Ahora, ¿cómo nosotros debemos relacionarnos con ellos? ¿Qué implica la sumisión en el ámbito del hogar? Yo creo que con esto nosotros vamos prácticamente a cerrar lo que tenemos para el día de hoy. Implica, de acuerdo a Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3, dos cosas. Implica la obediencia e implica la honra. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es justo. Obediencia. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Así que tenemos, por un lado, que esa sumisión implica, debe obedecer, y también implica, tiene que honrar. ¿Qué es la honra? ¿Qué es la honra? Precisamente cuando estaba con el pastor Otto, antes de venir acá, y escuchábamos a este señor, a un juez español hablando, él decía algo que yo quería mencionar en esta parte, porque él decía, hoy en día se está criando a los hijos y se nos vende la idea de que los hijos son panas nuestros. ¿Yo qué? Chócalo, 5, ¿yo cuánto? Y yo no tengo ningún problema con, chócalo, nada de eso. Ahora, él no es mi pana. Decía ese juez, él no es mi amigo, él no es mi compañero. Si fuera mi compañero y mi amigo, él debería mantenerse a él entonces, y no mantenerlo yo. Él es mi hijo y yo tengo autoridad sobre él. Eso es lo que es. Podemos tener una buena relación, una hermosa relación, ser amigos en esa relación donde yo no me olvido de que yo estoy aquí y él está aquí. No caiga en la trampa, porque lo he visto demasiado con mis ojos, de querer ganarse la confianza de sus hijos cediendo a la autoridad que Dios le ha puesto. Nosotros no estamos para negociar con nuestros hijos. Nosotros estamos para criar a nuestros hijos, no para negociar con ellos. Cuando son más adultos, podemos negociar cosas que sean neutras, no morales. Las cosas morales no se negocian. Nosotros tenemos que ponernos del lado de Dios, pase lo que pase. Las cosas morales no se negocian. Así que nosotros no somos los panas de nuestros hijos. Ellos tienen que tratarnos a nosotros con respeto, con el respeto debido, con la honra que ellos deben tener. Yo veo con demasiada frecuencia a muchachos que le dicen a su padre, pero es que tú tal cosa, tú qué sé yo qué. ¿Cómo? Yo no estoy diciendo, lo que voy a decir ahora, yo no lo diría en ningún otro sitio de la fuera de aquí. Pero en la época en que yo era muchacho, después que yo decía tú tal cosa, había que llevarme al dentista. Y oigan una cosa, yo me crié, aquí estoy. Ya lo estoy perdiendo, pero tengo. Fíjense algo, y con eso no, o sea, nuestros padres tenían mucha gracia común, mucha gracia común. De hecho, los dichos que yo oí en mi casa, después yo lo encontré en la Biblia. Yo no nací en un hogar cristiano, sino en un hogar que no era cristiano. Pero los dichos que yo oí en mi casa, yo lo encontré en la Biblia después. Las cosas que mi padre y mi madre me decían, no, dime con quién andas y te diré quién eres. Tú qué sé yo, qué cosa, que aquello, que lo otro. Muchísimos dichos que uno le decía como, ay, ellos siempre, lo que quieren es molestar a uno. Yo lo encontré en la Biblia después. Y aunque no estoy de acuerdo con que
se me pegara sin haberme dicho qué era lo que pasaba o lo que yo le decía ahorita. O sea, mi hermano y yo estábamos peleando. Yo tengo un hermano que es, ustedes lo conocen seguro a él aquí, a Tony, y él es un poquito mayor que yo, un poquito nada más. Y nosotros, como buenos hermanos, peleamos mucho. Mi abuelo solía decir eso, decía, mira cómo tanto pelean, parecen hermanos. Entonces, si mi papá oía el pleito, él no venía a decir, siéntense ahí, ¿qué fue lo que pasó? Y entraba. Y yo me crié, o sea, de hecho, y lo digo como testimonio, años después en mi vida, años después, no siendo creyente todavía, viviendo solo fuera del país, cuando me veía en una situación difícil, ¿saben lo que venía en mi cabeza? Y eso no lo voy a hacer, mi papá me agarra y me desolla. El principio bíblico aplicado ahí, mal aplicado, pero funcionaba. Entienda lo que le quiero decir, o sea, no estoy diciendo hagamos eso, yo no estoy abogando por eso. Yo estoy hablando de una relación que se lleva a cabo usando la vara si hay que usarla y la comunicación, la amonestación, la exhortación, el aliento hacia el muchacho también. Ambas cosas deben estar presentes en un clima de amor. Pero nosotros debemos asegurarnos de que estamos llevando las cosas a cabo con la mente de Dios. Recuerden, mis amados, en la disciplina del Señor, en la disciplina y la amonestación del Señor. Él dice, ellos tienen que honrarnos, ellos tienen que reconocer que este es mami, que este es papi, que este es abuelo, que este es tío. Ese no es tú. Y yo no digo ahora que la gente tiene que decirle usted, porque yo conozco gente que usan ese tipo de cosas y está bien, pero tiene que transmitirse respeto hacia la persona de la autoridad, respeto. Hay respeto, no importa cómo lo diga, pues tiene que ser en respeto. Así que honra en respeto, honra. Y yo digo que es contrario al énfasis del mundo. Pero la obediencia significa que ellos tienen que hacer lo que nosotros le pedimos. Y noten estas tres cosas que la menciona Tripp en su libro, sin desafío, sin excusa y sin demora. Párese ahí y evalúese. Párese ahí y evalúese. Dios se le aparece a Abraham y le dice, Abraham, toma a tu único, tu unigénito, y llévalo al monte Moría y sacrifícalo. ¿Qué hubiera pasado si nosotros leemos que al otro día por la mañana se levantó temprano y fue a orar? Dijo, Señor, yo no entiendo lo que tú me estás pidiendo. Mira, hasta que tú no me des entendimiento, yo no voy a salir de aquí. Porque tú me diste este hijo. O sea, la misma argumentación que encontramos en Hebreos, donde él dice que él se convenció a sí mismo de que, bueno, si Dios me lo dio, lo va a levantar de los muertos. Él se convenció de eso, pero yendo. Él iba en el camino y yo me imagino, porque aquí somos padres todos, la angustia en el corazón de ese hombre, camino a ese monte diciendo, mamacita, voy a tener que matarlo. Eso es sobrio, mis hermanos. Eso es sobrio. Pero a eso es que Dios llama obediencia. Obediencia. Cristo llamó obediencia a una persona. ¿Recuerdan aquella historia donde él dijo que uno diría de un hombre que dice, sí, sí voy, y después ¿qué hace? No va. Y el otro dijo, no voy. ¿Y qué hizo? Fue. ¿Cuál de los dos fue obediente? Fíjense, Dios define la obediencia en su palabra, y ustedes pueden coger todos los ejemplos que ustedes quieran, a una persona que actúa sin desafío, sin excusas y sin demora. Sin desafíos, sin excusas y sin demoras. Ya ustedes pensaron, ¿verdad?, en sus propios casos. Juan, levántate de ahí del piso y ven aquí que te necesito.
¿Para qué? Yo no te tengo que decir para qué. Yo soy tu madre, yo te estoy llamando para que venga. Pero yo estoy haciendo un rompecabezas aquí. No vino, no respondió. Yo le digo, Juan, ven, vamos aquí que necesitamos hablar. Y ahí me siento. Y ahí hablo con él. Y ahí trato. Y ahí... Miren, cuando yo les decía al principio a ustedes, la carne se opone, lo que yo estoy diciéndoles es lidiar con la necedad en el corazón de nuestros hijos nos va a costar a nosotros lidiar con la necedad que hay en el corazón de nosotros. Porque yo quiero muchachos que respondan así, cuando yo les digo, ven, respondió. Y porque muchas veces cuando nosotros estamos lidiando con estas cosas con nuestros hijos, lo que estamos protegiendo, ¿saben lo que es? No es la honra de Dios, es el orgullo de nosotros como padres. Tú eres mi hijo, no como el de fulano. Que no venga para que vea. ¿Y cuál es el problema? Entonces, si yo estoy lidiando con mi hijo y sé claramente que él necesita honrar, es decir, tratarme a mí, tratar a la autoridad con el respeto que se debe. No es, sí señor, o sea, no es eso. Es esa actitud que uno nota en el corazón. Y por el otro lado, yo estoy dispuesto a lidiar con su obediencia o con su desobediencia porque no lo está haciendo, porque lo está haciendo, perdón, con desafío, poniendo excusas y demorándose para hacerlo. Entonces nosotros podemos empezar a ver otro tipo de actitud dentro de nuestro hogar, porque vamos a usar esas oportunidades para sentarnos con ellos, para tratar con ellos, para hablar con ellos y para hacer el trabajo que Dios nos ha mandado. Fíjense, ¿qué demanda ese trabajo? Y yo puse esa primera frase ahí con mala intención. Dice, debemos iniciar una comunicación restauradora efectiva. Cuando yo le pido a mi hijo que haga algo de una orden directa y mi hijo no lo hace, ¿contra quién está faltando mi hijo? ¿Estamos seguros de eso? Y contra mí también. Contra mí también. Por lo tanto, cuando yo le digo a mi hijo que me desafía de esa manera, que necesitamos hablar, ¿la honra de quién debo yo proteger en ese momento? Es la honra de Dios. O sea, mi hijo acaba de romper el círculo de protección y de cuidado. Mi hijo acaba de decirle a Dios de una manera indirecta, lo que tú pienses, lo que tú quieras, a mí me tiene sin cuidado. Usted le dice eso a su hijo, él va a decir, yo no dije eso. Y usted va a tener que decir, no, tú no lo dijiste con tu boca, tú lo dijiste con tu corazón, mi hijo. Porque cuando yo te diga a ti, levántate y ven, una orden directa, te lo estoy haciendo con la autoridad que Dios me da para hacerlo. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar por qué en el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 9 y 10, versículo 10, se nos dice que si un hombre cumple con toda la ley, pero falta en un punto, se hace culpable de toda la ley? ¿Por qué? ¿Qué dice el siguiente versículo? Porque el que dijo, no haga esto, es el mismo que dijo, no haga aquello. O sea, el problema no es romper con un punto de la ley, el problema es romper con lo que él ha dicho. Ese es el punto. Entonces, mi hijo rompió con lo que él ha dicho. Yo me voy a sentar con él, a llevarlo a él, a restaurar esa relación con Dios. ¿Puede él restaurar su relación con Dios? ¿Puede él restaurar su relación con Dios? Entonces, yo quiero llamar a eso el inicio de una comunicación restauradora efectiva. Es decir, yo me estoy sentando no para que él sepa quién es que manda aquí, él lo va a saber, sino para que él restaure la brecha que él ha abierto en ese momento al actuar en la manera que ha actuado. Lo mismo si roba o lo mismo si miente.
o cualquier otra cosa que ofenda la ley de Dios. Si ustedes van a Hebreos capítulo 12, se van a dar cuenta que toda la argumentación que él utiliza allí para decir que Dios a quien ama, disciplina y que azota a todo el que recibe por hijo, en el versículo 10 él dice, nuestros padres lo hacían como a ellos les parecía, pero hablando de Dios, para lo que nos conviene, para lo que nos es provechoso, y añade, para que participemos de su santidad. Y ese es el punto. O sea, Dios nos disciplina a nosotros con el propósito de te fuiste del círculo, ven otra vez al círculo, tú eres mi hijo, yo quiero restaurarte, yo quiero tratarte, y por eso te disciplino. Pues yo quiero volver a tener esa comunión, esa intimidad contigo que tú has roto. Así que nosotros vamos a iniciar esa relación, esa comunicación restauradora. Si es necesario usar la vara en esa situación, la usaremos, y nosotros debemos ser consistentes en la aplicación de los principios. Mis hermanos, eso no se va a resolver en un minuto. Yo les garantizo a ustedes que si ustedes dicen, yo voy a empezar a tener esa clase de relación con mi hijo, porque yo quiero que honre y quiero que obedezca, usted tiene que entender por promedio que cada vez que pase una cosa de esa, usted le va a meter 10 o 15 minutos, mínimo. Porque se va a sentar. Le va a obligar a usted a decir qué tiene de malo lo que pasó. No, la Biblia dice, no es la Biblia dice, ¿dónde? ¿Dónde lo dice la Biblia? ¿Cuál es el problema que tiene lo que yo estoy haciendo? Mira, mi hijo, cuando una persona manifiesta la ira así, esa ira va en contra del mandamiento de no matar. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano se hace culpable de juicio. Ay, yo no sabía eso. Piensen, mis amados hermanos, en lo que nosotros estamos haciendo durante ese tiempo de comunicación restauradora. Nosotros estamos enseñándoles la mente de Dios. Nosotros estamos enseñándoles a ellos cómo es que sus corazones realmente trabajan, cómo es que ellos realmente son. Mira, mi hijo, yo he notado en ti que cuando yo te abordo, cuando yo trato contigo, tú evitas la verdad. Y lo vi aquí, y lo vi aquí, y lo vi aquí, y lo vi allá. Y cuando nosotros tratamos eso, le estamos diciendo a ellos, no se engañen, conózcanse a sí mismos, conozcan quién es Dios y lo que Él espera. Y saben lo que puede pasar en una conversación de esa naturaleza, que un hijo, y nosotros hemos oído eso, te diga a ti en un momento dado, es que yo quiero, pero no puedo. ¿Y qué tú le vas a decir? Para eso vino Cristo, porque tú no puedes cumplir con eso. Para eso fue que el Señor vino, para morir, para cumplir con toda esa ley y recibir sobre Él el castigo que tú y yo merecemos. De paso, ese tiempo ahí, mis amados hermanos, es un tiempo para hacer empatía. ¿Saben una de las cosas peores que nosotros hacemos como padres? Nos ponemos allá arriba y lo ponemos allá abajo. ¡Pecador! ¿Y qué tal si tú le dices a tu hijo, tú sabes que, mi hijo, yo te entiendo? Cuando yo no conocía al Señor, nadie era más mentiroso que yo. Tú, sí, yo. O sea, yo sé lo que tú pasas, yo sé lo que te sucede. O sea, nosotros tenemos la oportunidad de poder decirle a Él que las debilidades de su carne no son diferentes a las debilidades de mi carne. Que nosotros podemos y le queremos guiar hacia la fuente que le puede dar la gracia que Él necesita para lidiar en contra de las inclinaciones y los deseos de su corazón. Todo eso porque no se quiso levantar. No sé si ustedes me están entendiendo, hermanos. Ya saben por qué yo le llamé a esto relacionándonos con nuestros hijos. No es disciplina. No se trata de eso únicamente. Se trata de nosotros tomar a nuestros hijos y poder hacer este trabajo. Yo veo que el tiempo me ha traicionado. Yo debo dejarlo aquí. Hay una parte del material que ustedes tienen ahí, por eso lo traje escrito para que se lo llevaran allí, donde nos habla de cómo lidiar con el carácter entonces, es decir, trabajar con el carácter. Y el carácter enfoca hacia aquellas cosas que no son desafiantes. Son cosas que ellos son así y no necesariamente es pecaminoso. Por ejemplo, ¿tiene usted un hijo regueretoso? ¿Es eso pecado? Bueno, el que dijo que sí es de la persona que toma y le dice,
Dios es un Dios de orden y tú estás pecando contra Dios. Mire, mi hermano, usted puede decir, no te conviene. Fíjate, Dios mismo es un Dios de orden y Él ha hecho todas las cosas en orden. En el orden las cosas funcionan mejor. A ti no te va a funcionar. La media que no la encuentro, mi hijo, porque Dios es un Dios de orden. Tú no eres un Dios de orden. Tú no eres una persona que tiene orden. Eso no necesariamente, eso puede ser pecaminoso, pero eso no necesariamente es pecaminoso, ¿me entiendes? Así que yo quise tratar mayormente con el problema de la sumisión, que es claramente es pecaminoso, y no con las otras cosas. ¿Hay tiempo para preguntas y respuestas o termino aquí ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Levanta la mano y si yo no la puedo contestar, se la paso al pastor Otto. Dios le bendiga, pastor. Igualmente, mi hermano. Yo he iniciado ese proceso de corrección porque he estado leyendo el libro de Cómo pastorear el corazón del niño, pero me he encontrado con la situación en la cual de la aplicación de la vara, y mi pregunta es, ¿con qué frecuencia o cuántas veces o cuánta sería la frecuencia en la cual se debe aplicar la vara al niño? Porque cuando hay una desobediencia es que se debe merecer la vara, pero el niño continúa en la desobediencia. Y yo tengo un niño de 4 años que es terrible. Y he empezado el proceso, como usted dice, o sea, realmente es una lucha contra la carne de nosotros mismos, porque al principio para mí era muy difícil comenzar a hablar con él y al principio comenzó a reaccionar, a captar, y tiene que en la semana tiene 7 días y 1 bien y 6 mal. Y yo, Dios mío, pero hoy en el colegio, ¿cómo te portaste? Bien. Mañana, mal. Mira, obedece. Entonces, he aplicado la vara de la manera que ha dicho la Biblia, pero veo que en ocasiones continúa la desobediencia. Y mi pregunta es, o sea, debería, porque entonces se vería como que él es un masoquismo, si no con la vara no va a obedecer en ese sentido. Bueno. Fíjense, hay muchachos y hay muchachos, ¿verdad? Hay muchachos que, como él describió, son cabeza dura, tercos, obstinados, y definitivamente cuando uno trabaja con un muchacho de cabeza dura, terco y obstinado, que los hay, ¿verdad? Uno tiene que ser más consistente y más persistente que lo que tendría que hacerlo con otros muchachos que se doblegan. Yo le decía al pastor antes de venir aquí, esta tarde, cuando estábamos allá afuera, de que en el caso nuestro yo tenía uno de mis hijos que cuando yo le decía, vamos a hablar, no había que hacer más nada, era ¡guau! Y ya estaba quebrado y bien, era, como dicen por ahí, era un fly, era trabajar con esa persona. Y te decía, y tú decías hasta el principio, sí, yo hice lo malo, y hacer toda la restauración y todo lo que incluía hacer eso. Pero otros de nuestros hijos eran más parecidos a él. Regla, en ese sentido, cuidado, no regla, cuidado. Cuidado con tú poner demasiadas reglas, porque si pones demasiadas reglas, entonces lo estás restringiendo demasiado y no le estás dando libertad. Un muchacho así, normalmente uno tiene que llevarlo a un sitio de juego, dejar que se agote energías, que tenga cierto tipo de libertades, y uno no está diciéndole, si sale de ahí tal cosa, o sea, las amenazas no pueden ser parte de este proceso. Dios no amenaza de esa manera. Dios da advertencia, mira mi hijo, tal cosa, si tú le pones la mano a esto, yo voy a tener que actuar porque te puedes morir. Eso es lo que Dios nos dice. O sea que yo, por un lado, revisaría la cantidad de instrucciones o de órdenes que les estoy dando, porque puede ser que los vaya a exasperar. Efesios no solamente dice críenlo, ¿qué es lo primero que dice? Y vosotros, padres, ¿qué? No exasperéis a vuestros hijos, no los provoquen a ira, o como dice Colosenses, no les saquen el ánimo, se desanimó. Ok, así que tú tienes que revisar la cantidad de instrucciones. Ahora, si él está violentando las órdenes importantes y directas, vas a tener que hacer eso mismo que tú estás haciendo, de sentarte con él, de confrontarlo, de tratarlo
y esperar en Dios. Yo quiero ponerle esto en la mente a ustedes. Cuando nosotros empezamos haciendo esto hace más de 20 años atrás, que llegó esta información a nuestras manos y empezamos a usarlo, cometimos un error, por lo menos en el caso nuestro como padres, poner demasiado confianza en el instrumento y no en el Dios que ordena el instrumento. ¿Me captan lo que estoy diciendo? O sea, yo no voy a, si uso la pela, si uso que sí o qué, el muchacho va a tal cosa. ¿Quién dijo? Dios te dice, haz lo bueno, y eso no significa que el otro va a hacer lo bueno contigo. Dios dice, la mano del diligente prospera, pero tú puedes ser diligente y nunca prosperar. O sea que tú no sabes lo que Dios tiene deparado para ti en ese sentido. Uno lo está haciendo en fe, y decirle al Señor, esto es lo que yo más detesto en la vida, sentarme con el muchacho y tener que hacer esto, porque me da pena tener que corregirlo. Y eso debe ser evidente en tu relación con Él. Mi hijo, no es un deseo, no es un gusto tener que hacerlo, lo estoy haciendo por esto, por aquello. Pero lo que tú has decidido hacer, lo que tú determinaste que ibas a hacer, si Él violentaba ciertas cosas importantes, a mi juicio, debes seguir haciéndolo con consistencia y vas a ver frutos. Quiero dar una anécdota de algo que nos pasó a Laura y a mí, con el niño que era así. Nosotros lo poníamos en la habitación y le decíamos que se quedara en la habitación y él a las 6 de la tarde, a las 12 y pico de la noche, a las 5 de la mañana salía y cogía la habitación de nosotros. Invariablemente lo llevábamos, invariablemente él volvía. A los 3 o 4 meses de esto, yo le decía a mi mujer, ese muchacho tiene que ser loco, seguro. Hoy en día yo creo que sí que él es loco, mentira. ¿Por qué? Porque ni una sola vez en todo ese tiempo nosotros le dejamos hacer lo que él quería. A costa de un sacrificio tremendo, ni una sola vez. ¿Qué pasó? Después de 3 o 4 meses, dejó de levantarse a las 12 y pico de la noche. Y después dejó de levantarse a las 5 de la mañana. Y por último se paraba en la habitación y sacaba la cabeza y no salía. Y se quedaba dentro de la habitación. Pero nos cogió, para nosotros, una vida entera. Ya pasó eso. Pero para nosotros pareció una vida entera. Pero él hacía y yo respondía. 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 Y yo de verdad llegué a pensar, Laura y yo, de verdad, no lo digo llorando, es que tiene que ser loco, ¿sabes? Llorando, nosotros llorando. Pues él no era loco, él lo que era caco duro. O sea, entonces, no, o sea, ya te dije, ¿verdad? No le pongas más cosas de la cuenta, dale que se ejercite. Lo que tú determines hacer, entonces eso sí, lo principal, lo básico, eso sí, demándalo. Yo creo que se nos fue el tiempo ya con una sola pregunta.